Yo recuerdo, hace aproximadamente, cuando yo tenía 9 años, me acuerdo mucho de ese momento cuando estaba en clase y la profesora de historia nos dijo: mañana quiero que preparéis un tema. Estábamos estudiando la evolución de las especies, la teoría de Darwin, etc. Y nos propuso a todos que preparáramos un tema que eligiéramos para luego exponerlo a la clase. Yo, muy ilusionado, decidí pues trabajar ese taller o trabajar esa ponencia o esa audiencia, como queramos llamar, y bueno, me fui a casa con mucha ilusión. Y entonces, pensando, decidí qué tema iba a tocar. Y entonces decidí que me interesaba mucho el Homo habilis, todo lo que era el proceso del ser humano, cómo evoluciona desde un mono a lo que somos ahora. Es decir, me parecía increíble que en un momento de esa etapa, ese mono consigue obtener unos dedos pulgares mucho más grandes, le crece el cerebro y al final pues tenía la capacidad, o descubrió la capacidad, de que podía manipular objetos para crear herramientas. Entonces yo pues estudié el tema, lo leí 2 o 3 veces y me fui a clase al día siguiente. Después de que mis compañeros expusieran sus temas, yo decidí iniciar mi tema al resto de la clase. Entonces, yo recuerdo que en ese momento iba a comenzar. Yo no me había preparado mucho el tema, pero como me gustaba, pues me veía con confianza y decidí lanzarme, ¿no? Y cuando me enfrenté a toda la clase, no era capaz de decir una sola palabra. Se me había quedado la mente en blanco. De repente me sentí avergonzado. Me sentí, no sé, con unos nervios, que lo que hice fue, además me acuerdo muy bien, de aquel momento, recurrí a los papeles. Digo, pues siempre recurrir al papel pues te ayuda a apuntar aquello que se te ha olvidado, ¿no?, en un momento. Entonces decidí el Homo habilis, el Homo habilis, y no era capaz de leer una sola palabra, ni una. En ese momento la profesora vio aquel espectáculo y decidió decirme: Felipe, siéntate, veo que no te has preparado el tema, con lo cual mañana me vas a preparar el tema para hacerme un trabajo sobre el tema que ibas a exponer y te puntuaré sobre ello. Al día siguiente, pues pegué el tema, aprobé la asignatura, etcétera, etcétera. Pero fijaos, quedó algo dentro de mí, un pensamiento que desde aquel momento yo dije que no era capaz de hablar en público, que no tenía esa habilidad, que eso no iba conmigo. ¿Para qué? ¿Verdad? Fijaos, en aquel momento, bueno, pues me sentí, como decía, avergonzado, lo pasé mal, sentí miedo. Y después de haber pasado esa etapa, más adelante, cuando me tocó hablar en público, no era capaz. Y siempre lo que hacía era... ¿Qué creéis que hacía? Cada vez que iba o me proponían hablar en público. Recordar lo anterior, lo que te pasó. Recordar lo anterior. ¿Qué más? ¿Qué se os ocurría? ¿Qué se me ocurría por la cabeza? Un montón de cosas, ¿verdad? ¿Y sabes cómo se llaman todas esas cosas? Yo lo llamo de otra manera también, esquelismos. Es que, ¿para qué vas a volver a intentarlo? Es que, pues si no vales para eso. Además, con lo tranquilo que estás en casa, ¿para qué te vas a liar a hacer una ponencia? Mejor quédate tranquilo y escucha a otros que seguro que saben más que tú. Para contar nada que si a lo mejor ya la gente lo que vas a contar, además, saben más que tú y además no te van a escuchar. Fijaos, muchas veces el pensamiento nos hace limitarnos.
Hablamos en el taller de gestión del cambio, no sé si recordáis los que estabais aquí, de la limitación. Y fijaos, una limitación, decíamos o definíamos que era lo que nos separa entre nosotros y nuestros objetivos. ¿Recordáis aquello? Fijaos, cuando una limitación nos separa entre nosotros y nuestros objetivos, lo que estamos haciendo es provocarnos un miedo. ¿Qué creéis que era lo que me limitaba a mí después de vivir esa experiencia al hablar en público? ¿Qué creéis que me limitaba a mí? Bloqueo, completamente, ¿no? Bloqueo. ¿Qué más? Miedo al ridículo. Miedo al ridículo. Las creencias, ¿no? Que tiene sobre uno mismo. Las creencias. Fijaos, cuando nosotros vivimos una experiencia que no hemos sabido afrontarla en ese momento, no hemos tomado conciencia del fracaso. Fijaos, Winston Churchill decía que el fracaso, el éxito era ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Es parte del proceso fracasar para aprender. Con lo cual, yo en aquel momento decidí, obviamente superé aquella etapa, pero en aquel momento me anclé en ese pensamiento, en esa creencia. Y esa creencia lo que me provocó fue decirme a mí mismo que yo no podía hablar en público, que yo nunca iba a poder aprender a hablar en público. Estoy acordándome ahora mismo de una pequeña historia sobre el naufragio de un barco. Fijaos, un barco allá hace mucho tiempo naufragó y de aquel barco salió nadando una tortuguita. Una tortuguita que llegó a una península, una pequeña península, que estaba totalmente rodeada de agua y al final de la península había un pequeño camino. La tortuguita, a ver aquello después de haber nadado horas después del naufragio, decidió caminar hacia ese lugar, porque era la única opción, no había otra. Cuando llegó al final del camino se encontró que había una gran montaña, y para llegar al otro lado debía cruzarla. Cuando llegó a la cumbre de esa montaña, se encontró con un frío atroz. Estaba nevando y además hacía mucho viento. Y al final de aquel camino había un desfiladero y un monstruo que gritaba y gritaba. Cuando aquella tortuga vio que existía ahí un monstruo, lo que hizo fue esconderse en su caparazón. Después de parar varios minutos, vio que empezó a tener mucho frío. Sacó la cabecita del caparazón. Alrededor vio que había un montón de animalitos que habían muerto por frío, de esperar y esperar a ver si el monstruo se iba. La tortuga, como no quería morir de frío, decidió continuar el camino y enfrentarse al monstruo. Cuando llegó, se dio cuenta que el monstruo no era un monstruo, que simplemente eran dos grandes rocas y una gran gruta. Las dos grandes rocas a la lejanía parecía un gran monstruo, y los aullidos de aquel monstruo era simplemente el aire cuando entraba a la concavidad de una cueva y salía. Al ver aquello, la tortuguita decidió continuar su camino y se encontró con un gran valle lleno de alimentos, de árboles, y allí vivió feliz. Y al final, los animalitos de aquel valle siempre recordaban a la tortuguita como la tortuguita valiente. Fijaos el poder de las creencias. Aquellos animalitos que murieron en aquella cima creían que era un monstruo. ¿Y qué ocurrió? Se quedaron congelados. Es una metáfora, pero el que no revisa sus creencias y no apuesta por el cambio, lo que va a hacer es permanecer en el mismo lugar, y lo que va a permitir es que esa persona no se desarrolle, no crezca.
Hay un modelo que hemos revisado varias veces en algunos talleres, que es el modelo creo, siento, actúo. Las creencias, fijaos, todo lo que creemos rápidamente conectan con nuestras emociones, con nuestro sentir. Si yo creo una cosa, voy a sentir aquello que creo y por tanto actuaré en consecuencia. Por tanto, si yo creo que no puedo, voy a sentir que no soy capaz y por tanto no lo haré. Si yo creo que no puedo hablar en público, sentiré que soy incapaz de hacerlo y por tanto nunca intentaré hablar en público. ¿Se entiende? Bien. ¿Sabéis cuál es la... ¿Sabéis cuál es... Si la creencia produce miedo, ¿cuál es la consecuencia del miedo? ¿Cuál es la consecuencia del miedo? Quedarte parado. ¿Eh? Quedarte parado. Quedarte parado. ¿Y qué es quedarse parado? Inacción. Avanzar. ¿Qué tal si os digo que la consecuencia del miedo, la consecuencia inmediata del miedo es la ansiedad? La ansiedad es el paralizante. Fijaos, hay dos tipos de miedo. Antes de entrar en el tema de la ansiedad, hay dos tipos de miedo. Está el miedo natural. El miedo al final lo que hace es ponerte en alerta. Y la ansiedad no deja de ser un proceso físico que sufre el ser humano ante momentos de alerta. Y ante momentos de alerta lo que hace el cuerpo humano es bombear más rápido la sangre. A través de la adrenalina y otra serie de neurotransmisores. Gracias, Jesús. Eso, al final, lo que hace es que bombeemos mucho más rápido el corazón. La sangre llega mucho más rápido a todos los órganos del cuerpo y sobre todo llega más rápido a los órganos, a todos los sentidos, es decir, a la vista, al oído. Es decir, nos ponemos en alerta en ese momento. Cuando nosotros nos ponemos en alerta, tenemos dos cosas. Podemos tomar dos decisiones. En pocos instantes, cuando estamos en un momento de peligro, tenemos dos opciones. ¿Cuáles son esas dos opciones? Huir o atacar, ¿verdad? Huir o atacar. ¿Qué pasa cuando el miedo se prolonga? Que cuando nosotros tenemos miedo a todo y constantemente, eso se convierte en una ansiedad mala, que muchas veces se llama estrés negativo, e incluso ese estrés negativo te puede llevar incluso a padecer alguna enfermedad. ¿Vale? Quiero ahora hacer un pequeño ejercicio. Como siempre, la red para mí es un espacio de experimento. Nunca lo he hecho esto, ¿eh? Voy a probar con vosotros. Sois el conejillo de Indias, y yo creo que hoy es el espacio para hacerlo. ¿Por qué? Porque no voy a arriesgar. En vez de retirarme, voy a atacar. ¿Verdad? Yo creo que es un buen ejemplo.
compartir algo? ¿Qué habéis visto? Sentiros libres. ¿Qué habéis recordado? Muy bien. Bueno, yo verdaderamente he recordado la parte de mi niñez, sé el momento en que realmente esa situación de no poder hablar en público, haberme sentido ridícula, haberme sentido una persona, además es en un momento, hay varias cosas en la vida, pero en ese momento es cuando entiendo y comprendo que por qué tengo esos momentos. Ahí puede ser que anclaste, ¿no? Sí. Esa creencia. Eso es. No la superaste, no trabajaste en ese momento y lo que ocurrió es que se ancló. Fijaos, muchas veces si no revisamos momentos de fracaso, y no nos tomamos conciencia de por qué hemos fracasado, seguramente eso quede ahí. Y si no lo revisamos, lo que estamos haciendo es crearnos barreras. Fijaos, al final todo tiene que ver con la ansiedad. Y la ansiedad al final no deja de ser un proceso que tienes que gestionar. Yo cuando he venido a esta ponencia hoy tenía ansiedad, pero ansiedad positiva, ansiedad que te pone en alerta, que no te relajes. Quieres hacerlo bien y quieres tratarlo. Quieres tratar la conferencia para que salga bien, que la gente sobre todo se lleve claves y que les pueda ayudar. Yo por eso sí te digo que tenemos suerte, porque tenemos esa capacidad para gestionar la ansiedad. Y al final la ansiedad es esas maripositas que están aquí en nuestro pecho. Y al final respirando, tomando conciencia de nosotros, relajándonos, seguramente consigamos trabajar mejor en el momento en el que vayamos a hacer la ponencia. También hay otras claves, pero esta es fundamental. Por eso insisto tanto en este taller con el tema de ansiedad, porque si no somos conscientes de ese momento, no somos capaces de enfrentarnos a un público. Luego hay otras técnicas que veremos después, pero fijaos, os voy a recomendar un ejercicio. Un ejercicio que además te ayuda a provocar la ansiedad. Provocarla en el día a día. Hacerlo. Porque quiero que experimentéis ese momento de vértigo. Ese momento en el que estás, huyo o ataco. Huyo, como ocurría en el vídeo, o al final me enfrento a mi lobo. ¿En qué lugar quiero ocupar? Si huyo, pregúntate por qué lo haces. Y si atacas, pregúntate qué estás aprendiendo. ¿Se entiende? Entonces os invito a que provoquéis la ansiedad. Provocar la ansiedad en el metro. ¡Poneros a cantar! Por ejemplo. O ir al supermercado y empezar a bailar. No pasa nada. ¿Por qué? Porque lo que estamos constantemente preguntándonos a nosotros mismos es que ¡qué vergüenza! ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar de mí? ¡Qué vergüenza! ¿Por qué? No hagas eso porque ya está aquí, como dice Almudena, el Manolo. Manolo llega allí. ¿Para qué te vas a enfrentar al público ¿Tú qué tienes? ¿Tú qué pintas ahí? Pues si además los que van a ir van a saber más que tú. Además te van a preguntar y como vas a llevar preparado el tema, ¡prepáratelo! Practica. Atrévete. No pasa nada. Y si no sale, pues inténtalo. Yo cuando empecé a hacer... Yo siempre dije, cuando vas a intentar algo, pregúntate para qué lo quieres intentar. Yo siempre... Bueno, pongo un ejemplo porque... Y mira a Pilar. Vaya, me ha tocado. No, no te voy a sacar. Me ha dicho bien el coche. No. Pero me acuerdo que yo siempre quería hacer paellas. Digo, ¿para qué quiero hacer paellas? Digo, pues para no ir al restaurante tengo que pagar un dineral y comerme la paella cuando me apetezca. ¿De quién aprendí? Pues de la mejor, de mi maestra. Ay. Y al principio, pues yo me acuerdo, el primer día que hice paella, pues estuve con Marta, llegué allí con la paella, con los ingredientes, con las buenas enseñanzas, pero nunca había experimentado enfrentarme a hacer la paella, ¿no?
Y bueno, pues Marta dijo, te ha salido muy bien. El amor, eso es el amor. Quizás un poco sosa. Podría haber dicho yo, "Buah, entonces no valgo para hacer paellas. No la voy a hacer más". Pues no, pregunté a mi maestra, me ha salido sosa. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer? ¿A que no has puesto el fumé de las gambas? ¿A que no le has añadido la sal cuando tal? ¡Anda! Y se te ha pasado después de dejarla allí porque no le has puesto limoncito. Que eso es un truquito, ¿eh? Son claves. Pues lo mismo hablar en público, señores. Hablar en público es como hacer paellas. Practicar. Atreverte y practicar. Y oye, al final me defiendo haciendo paellas. No soy el mejor, pero oye, por lo menos no las tengo que pagar en el restaurante, que era mi objetivo, ¿no? ¿Eh? Entonces, bueno, quiero hacer una prueba. ¿Algún voluntario? Por ejemplo, podemos pedir a un voluntario... Hombre, Nuria, tu lenguaje no verbal me está diciendo que quieres ser voluntaria. Por favor. Un placer. Muchas gracias. Un aplauso. Nuria, quiero pedirte durante un minuto que cuentes lo que te dé la gana. Dame un tema, por lo menos. No me dejes así. Pero la no paella. La paella no se hace. 1, 2... Empieza la ponencia. Pues a ver, yo voy a hablar sobre el mensaje de los sueños. Aquí casi todos seguramente soñamos, por lo menos todos sabemos lo que es un sueño. Unos sueñas más, otros sueñan menos, pero todos sabemos lo que es. Yo os quiero contar sobre el mensaje que tienen los sueños. Muchas Ahora, antes de que la prueba, ahora quiero que cuentes tu día de hoy, esta mañana, ¿qué has hecho? Y hasta ahora. Bueno, esta mañana me he levantado y me he levantado bastante tarde, muy feliz de estar en mi camita tan a gusto. He visto que llovía y he pensado que tenía una cita a las 11:30 y he pensado que con lo que llueve que casi mejor habría sido otro día. Fijaros a qué nivel de vagancia llegué. Y bueno, el caso es que al final he ido a este encuentro, ha sido muy interesante y he estado un par de horas charlando. Luego he tenido que hacer unas gestiones de convalidar un título para un curso que quiero hacer. Y bueno, he tenido mucha suerte porque he encontrado un notario justo antes de que se fuera, me ha podido echar la firma, con lo cual una gestión que he solucionado. Y nada, he seguido mi día feliz. ¿Cómo te has sentido la primera vez? La primera vez ha sido más difícil. ¿Por qué? Porque de la nada tienes que inventar un tema sobre el que tienes que saber algo. Normalmente cuando te enfrentas a un público, plantearle qué tema vas a hablar. ¿Y te ha sido más sencillo la segunda vez? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque es muy fácil empezar a hablar de lo que has hecho cada día. Pues sabía el tema que iba a hablar. ¿Y cómo te has sentido por dentro la segunda vez? Sí, bueno, la segunda vez sabes que puedes decir que sí, cualquier cosa, entonces las mucho más... Se ha reído, ha soltado los brazos, estabas más relajada. La primera vez estabas sintiendo esa ansiedad. Bueno, ¿de qué tema hablo? ¿Qué puedo hacer? Es normal el proceso. Simplemente quería que lo experimentaras y que eso es la ansiedad. Es un momento en el que te pone la alerta y una vez que dominas el tema o has estado más relajada, se calma y ya eres más tú, ¿no? Gracias, siéntate. Un aplauso. Te ha tocado, lo siento. No, gracias. ¿Qué otras veces podemos sentir ansiedad? Por ejemplo, un ejemplo. Por la falta de alguien, también, cuando te falta un familiar, eso tampoco. Algo más positivo. Más positivo. Hombre, Cuando esperas algo, Como deseas algo y no lo tienes.
Cuando llegas a un sitio nuevo, Cuando se acerca la chica o el chico, Bien. os enamoráis. Es un proceso de... Está aquí. ¿Qué puedo hacer? Pero mira qué ojitos tiene. ¿Qué le digo? No, por favor, que recoja las cartas y nos suba. Siempre la misma historia. Estoy tranquila, todo en orden, hasta que aparece él. Entonces, algo dentro de mi cuerpo se dispara. Son como señales inconscientes, pero presentes. Y tan presentes. Si se diera cuenta de todos los mensajes que le estoy enviando involuntariamente, no quiero ni pensarlo. Las palabras solo transmiten el 7% del mensaje, el tono de voz un 20-30% y el lenguaje corporal un 60-80%. Conclusión, casi el 93% del mensaje es comunicación no verbal. ¿Qué piso vas? Al tercero. Sí, su presencia me estresa. La adrenalina recorriendo mi cuerpo, el corazón acelerándose cada vez más y... no, lo que faltaba. Empiezo a sudar. El estrés. Mi cerebro ha activado el sistema nervioso autónomo. Por eso me comporto de este modo tan incontrolado. Un casco de moto. Pero qué tonterías digo. ¿Vas en moto? Que se iba en moto. Pero vamos, qué vergüenza, por favor. ¿Cómo puedo llegar a decir estas tonterías? Que no me mira ahora que estoy como un tomate. Ahora no. No. ¿Por qué? El rubor es una reacción involuntaria. Esos diminutos vasos sanguíneos de la cara ya se han dilatado para traicionarme. Dicen que se activan en una situación de alerta. De aquí que necesitemos más oxígeno en la cabeza para pensar. Aunque también dicen que el rubor es una mezcla extraña entre vergüenza y ganas de resaltar. Vamos, con estos colores os aseguro que no paso desapercibida. ¿Vas cargada? Pues. Sí, un poco. Si quieres te ayudo. Ah, bueno, ¿Sí? Pues, vale. ya, ¿te cojo esta? ¿Estamos aquí? Pero qué torpe me pongo con su presencia, ¿será posible? ¿Y por qué me tiembla la voz ahora? Y su mirada, mírala, qué tierna. Y mírame, qué nerviosa estoy. Otra vez el estrés me está jugando una mala pasada. Nerviosismo, temblor en las manos, confusión, torpeza, son síntomas de estrés ante una situación comprometida. Y sigo siendo incapaz de mirarle. Nuestro sistema visual es el que está más conectado con nuestras emociones. Cuando queremos camuflar una emoción, nuestra mirada se descoordina y los músculos oculares se perturban. Como dicen por el mundo, una mirada vale más que 1000 palabras. Hola. Otra vez él por aquí. No voy a resistir. Esta vez no subo con él, que me ruborizo y no hay forma de entablar una conversación decente. Sosiego, no me abandones ahora. Se le están dilatando las pupilas. Y no es por la luz, esta vez no. Dentro del ascensor la luz no cambia. ¿Eso es porque me está prestando atención? Si me está prestando atención, ¿está interesado por mí? Aquí no hay nadie más, ¿verdad? Pero qué sonrisa más bonita tiene. Y sincera, no es la típica falsa. Mira cómo se le levantan las mejillas y los músculos orbiculares de los labios bien tensos. Me mira a los ojos, mirada franca y directa. Oh, y qué lindas patas de gallo tiene. ¿Creo que me estoy enamorando? ¿Y él?
¿Por qué me mira así? Explica muy bien, ¿no? Cuál es el proceso de necesidad que hemos estado trabajando. Tomar conciencia de él, que es un proceso natural, y a partir de ahí trabajar. Cuando viváis ese momento, acordaros de esa clave. Tomar conciencia, saber que es un proceso natural, que hay que vivirlo, pero hay que saber gestionarlo y controlarlo. Simplemente a partir de ahí podemos aprender otras técnicas. Cuando nosotros ya hemos controlado la ansiedad, entonces existen otras técnicas. Cuando hablamos en público, lo podéis encontrar en internet, hay un montón de escritos sobre eso. Yo os voy a dar simplemente 4 pinceladas, porque tampoco hay mucho tiempo. Entonces, por un lado está cuando nosotros vestir adecuadamente al público que vas a ir. Eso es importante, es decir, que si yo voy a ir a dar una conferencia, a un congreso donde hay muchos directivos con sus corbatas y tal, pues no voy a ir en bañador, queda un poco raro, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que van a hacer lo primero es criticarte y no escucharte, no tomarte en serio. Entonces trata de adaptarte, no hace falta que veas igual, pero bueno, trata de adaptarte. Luego hay otra cosa que tiene que ver con, sobre todo este tipo de talleres, tiene que ver con gestionar la energía de la sala. Bueno, al final es tomar dominio de la sala donde estamos, de este lugar, no pasa nada, es el escenario. Aquí es donde yo me tengo que mover. Aquí es donde tengo que trabajar. Y cuando hay gente dentro de la sala, o personas que se generan pequeños debates, hay pequeños trucos, ¿no? Es decir, si el debate se está produciendo aquí, puedo irme aquí, tratar de hablar, para que vuelva a recuperar la energía. Y cuando ya están presentes, me traigo la energía hacia acá para volver a recuperar la atención. Muévete por la sala, si puedes. Y luego en una conferencia, pues si tienes espacio, es mejor moverte en la sala. Luego hay otra de las cosas importantes, que tiene que ver con la mirada. Porque si yo hablo todo el rato al cuadro, bueno, llegará un momento en que dice, oye, ¿qué le pasa a este chico? Que no mira a ningún sitio, ¿no? No nos mira a los ojos, no nos lo está contando a nosotros. No pasa nada por mirar a los ojos a la gente. No pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque cuando miramos a los ojos estamos mirando las emociones, como decía el vídeo, ¿verdad? Y si nosotros miramos a los ojos, lo que estamos es transmitiendo mucho más de lo que contamos, porque te lo estoy contando a ti, Rafael. ¿Se entiende? Es importante mirar a los ojos. Cuando hay mucha gente, y no es una sala como esta, pues hay técnicas que llaman, yo la llamo la técnica del aspersor, coge 4 o 5 referencias para que se sientan que les estás mirando. Luego tenemos más técnicas que tiene que ver con el tono de voz. Porque si yo hablo constantemente así, pues a lo mejor llega un momento que os aburrís y os queréis ir a dormir o ir a tomar una cerveza, porque para contar este tío tan pesado que no dice nada. Entonces, al final, pues, muy interesante lo que dice, pero para eso me cojo un audiobook y mientras estoy en el coche, pues bastante. Hay que cambiar el tono de voz para recuperar la energía de la sala. Y también hay que hablar bajito para crear suspense dentro de la sala. Juega con tu tono de voz. No pasa nada. Va a cambiar el ritmo de la conferencia. Cuanto más cambiemos ese tono de voz, con cuidado. No puedes exagerar todo el rato, porque queda raro. Al final lo que tenemos que hacer siempre es el equilibrio. Trabaja con el tono de voz. Luego trabaja también con los silencios. Un silencio bien trabajado dice muchísimo. ¿Para qué sirven los silencios? Yo lo utilizo... ¿Para qué creéis? Para pensar, para crear expectación. Eso es hablar con los silencios. Un silencio bien gestionado es muy potente. Es muy potente. Yo lo recomiendo. Fíjate que es difícil, porque constantemente queremos estar hablando. Y hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Y digo esto rápido, rápido, para que... Una vez se acabó. No, tómate tu tiempo. Eso es importante también.
Luego también es importante interactuar con el público. Preguntar, sacar al público, que interactúe, que nos cuente. Eso siempre viene bien. Cuando vayas a preparar una ponencia, trata de lanzar preguntas al público, porque se va a sentir protagonista. Y si queremos ser un buen conferenciante, un buen ponente, y dejar un buen sabor de boca, practica estas cosas. Y sobre todo, aparte de la ansiedad, se decía que lo más importante, aparte de saber gestionar la ansiedad, es tener coherencia entre lo que digo y lo que hago. Tiene que ver con el lenguaje no verbal y el lenguaje verbal. Veíamos en el vídeo que el 93% de lo que comunicamos tiene que ver con nuestro lenguaje no verbal. Y el lenguaje no verbal está conectado con nuestras emociones. Es decir, si yo os digo, estoy muy feliz de estar aquí, contento, y la verdad es que bueno, que he venido a contaros un tema que os puede interesar, a mí no, porque me quiero ir. ¿Qué está diciendo mi cuerpo? Me quiero ir de aquí, no estoy feliz, no estoy contento, no tiene nada que ver. Si estuviera feliz o contento, ¿qué haría? Estoy encantado de estar aquí con vosotros y de volver a veros y de que estéis otra vez más en un taller de la red social y creativa. Me encanta veros la cara. Hay un cambio, ¿verdad? ¿Alguien quiere intentar algo de esto? ¿Eh? Venga, Rafael. No sé, Vi, estoy muy contento de estar aquí. Sí, ahí. ¿Cómo te sientes? ¿Qué hay ahí dentro? Estoy muy contento. Venga, ¿cómo ya? ¿Vamos? Estoy muy contento de estar aquí con vosotros. ¿Cómo lo veis? Estoy muy contento de estar aquí con vosotros. Mejor. Y ahora suéltalo. Pero esto no. Estoy muy contento. Esto es teatro. Muy bien. Bien. Fijaos. Al final lo que tenemos que tener es conciencia de cómo nos expresamos. Y luego hay que tener cuidado con lo que tenemos en las manos. Las manos ¡cuidado! Y sé tú. ¿Cómo te Yo lo cojo porque necesito la distancia. Pero es importante. Los bolígrafos, el tic, 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 tic. Estas cosas, tic, 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 tic. Que se calle con el boli. Que lo deje en la mesa. No pasa nada. Suéltalo. No te va. Esa manía de... No está porque estoy aquí detrás. No quiero que me vean. No, es que no te ansiedad, no pasa nada. Si no sale bien, no importa. Si le falta sal, se la ponemos a la siguiente paella. No pasa nada, ¿verdad? ¿Qué diferencia creéis que existe entre la comunicación convencional y la comunicación emocional? ¿Las emociones? Fijaos, la comunicación convencional es un emisor, un receptor. El emisor emite un mensaje al receptor, el receptor recibe el mensaje. Punto pelota, no hay más. ¿Qué tiene que ver con la comunicación emocional? Cuando añadimos emoción a lo que decimos, a las palabras, ¿verdad? Bien. O sea, los de las noticias. Hoy va a llover, no sé qué, el político, Rajoy, hoy han sacado los presupuestos del Estado, bla, 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 bla. No dice nada, es un robot que han puesto ahí. De hecho no son de verdad,
Son de verdad. Me lo dijeron el otro día que estuve en Televisión Española. Son muñecos. Sí, son muñecos. No tiene expresión. Excepto el de los deportes, que no sé por qué siempre se ríe. Hablemos de fútbol. Ahora tocan risas. No lo sé. Pero bueno, es un poco exagerado lo que he contado. Pero fijaos, cuando hay un ponente que no conecta con sus emociones, lo que está haciendo es simplemente ser un ponente plano. Ponente aburrido, ¿verdad? Ponente que, bueno, está ahí. Habla, es un gran catedrático, habla, pero no tiene buenas habilidades. De hecho, se está trabajando en que los docentes, tanto de las universidades como de los colegios, trabajen con el poder de hablar en público, porque quieren trabajar una serie de habilidades en los docentes para transmitir mejor esos valores a los alumnos, aparte de transmitirle valores a ellos, que a veces también viene bien revisarlos para volver a enseñarlos. Siempre es bueno revisar constantemente. Fijaos, al final la emoción da sentido a las palabras. Las palabras son las palabras, pero lo que da sentido a las palabras es la emoción, lo que sale de nosotros. Existen dos tipos de emociones. Está la emoción positiva y la emoción negativa. Hay dos tipos de emociones. La emoción positiva es si yo me siento feliz, experimento el qué, felicidad. Si yo me siento bien, experimento bienestar. Pero si me siento mal, siento malestar. Si es que ya solo escucho malestar, ya suena mal, ya mi cuerpo empieza malestar. Si estoy triste, si me siento triste, experimentaré tristeza, ¿verdad? Fijaos, al final, el tipo de palabra que utilizamos tiene mucho que ver con nuestra emoción, porque están conectadas. Está conectada nuestra emoción con nuestro lenguaje no verbal, está conectada nuestra emoción con el tono que emitimos, está incluso el tipo de palabras que utilizamos. Pero esto es otra historia que tiene que ver con la programación neurolingüística y con la inteligencia emocional, que se ha escrito muchísimo, lo sabéis. Dice que yo, Daniel Goleman, etcétera, etcétera, que también os recomiendo que leáis. Quiero, fijaos, al final el lenguaje no verbal dice mucho sin decir nada. Quiero que veáis un vídeo, porque al final, ¿cómo es posible que con pocas palabras digamos tanto? Podemos decir mucho sin decir prácticamente. Perdona, ¿me puede traer la...? ¿Qué quiere la...? Sí. Un segundo que estoy con la... No se preocupe que yo... ¿Quiere que mientras le invite a...? No, que luego tengo que... Oiga, ¿me puede poner a mí un...? Un segundo que estoy con la... Ya, pero es que tengo un poco de... Ya, bueno, pero está este señor antes que quiere la... Ah, no se preocupe que yo tengo... ¿Y usted me va a pagar con...? Sí, pero cuando me traiga la... Vale, un segundo que estoy con la... Ah, no se preocupe, yo no... Sí, pero acuérdese de mi... Oye, perdona, ¿podrías bajar un poquito el...? Ya. Que es que me está dando el chorro y me estoy dando... Ya, y de paso nos traes dos... Dos más de... Ay, cómo se nota que no tienen que... Enseguida se las llevo. Oiga, ¿cómo que enseguida? Pero si a mí no me ha traído todavía mi... Sí, yo la... Pero usted no me ha dicho que no tenía... Ah, no, yo no... Oye, que yo tampoco tengo... Vamos, que cuando acabes con la, le pones a este señor su y me traes mis dos... Lo que sí que te pido es... ¿A usted no le importa que baje un poquito? Es que la chica se está quedando... No, ningún problema, si yo no... Pero un momento, es que a usted entre esto y luego lo de que tiene que bajar a mí, se le está montando el trabajo y a mí no me llega mi... Y cuando puedas me preparas a mí la... Sí, pero después de mi... Pero yo también quiero mis... Por favor, Vamos a ver, por favor. No, que yo voy primero con la Bueno, a ver. Lo que sí les pido es un poco de... Cuando yo termine de... Le llevo a usted su... Que tiene un poquito de... Y antes le llevo a usted su... Que me va a pagar con... Y después bajo un poquito, que están ustedes todos... Y luego le llevo a usted sus dos...
Porque no tienen... Y tampoco tienen que... ¿No es así? Sí. ¿Lo ven? Como hablando se entiende la... Cuando comunicamos, si comunicamos desde la emoción, muchas veces con pocas palabras decimos mucho. Y también eso un buen conferenciante debe conocer. Pero para poder usar eso primero hay que trabajar muchas cosas. Fijaros, al final podemos elegir nuestra actitud más positiva. Podemos elegir comunicarnos positivamente. Porque al final cuando nos comunicamos desde ese lugar, nuestra vida puede cambiar de forma positiva. Por una razón, porque las emociones conectan con las personas. Yo, mi emoción positiva la voy a transmitir inmediatamente. Si yo me comporto, si yo elijo comportarme de forma positiva, rápidamente la persona o las personas que me están escuchando van a sentir esa positividad. Fijaos, muchas veces os habéis encontrado en situaciones en las que uno empieza a reírse y al final contagia esa risa, ¿verdad? Y también puede ocurrir cuando hay una persona que está llorando, que afecte directamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final el ser humano tiene desde pequeño ese mecanismo de defensa y es un mecanismo que sirve para que los seres humanos se sientan pertenecientes a un grupo. Si yo trato de transmitir lo que están sintiendo y si estás sintiendo lástima, yo voy a sentir lástima porque estoy contigo, porque te entiendo. Al final, el tema de conectar las emociones te ayuda a pertenecer a un grupo, a crear clanes, a crear tribus. ¿Por qué? Porque desde la tribu lo más fácil era sobrevivir que si vivía solo, ¿no? Entonces, si os fijáis, los bebés, nada más nacer, o después de unos días, o cómo imitan a todo lo que ven, a sus padres, cómo le sacan la lengua y al final el bebé llora y saca la lengua, porque lo que estás haciendo es conectar desde la emoción. Entonces, es una de las cosas que cuando un ponente transmite desde la emoción, va a transmitir mucho más que si no transmites de ahí. Entonces yo siempre digo que para ser un ponente carismático tienes que hablar desde dónde, desde qué lugar, desde el corazón, ¿verdad? Fijaos, las emociones negativas, ¿dónde creéis que surgen las emociones negativas? Pilar decía de la mente. ¿Quién las provoca? El ego. Es el ego el que provoca esas emociones negativas, en el que constantemente nos está boicoteando. Y al final lo que está haciendo es haciéndonos sentir peor, creándonos ansiedad y llevándonos a un estado que no nos beneficia en nada. Y como decíamos antes, las emociones positivas vienen del corazón, de nuestro sentir, y desde ese lugar nosotros podemos llegar a transmitir mucho más de lo que creemos que somos capaces. Quiero que veáis un vídeo que he encontrado de un capítulo de Kennedys, una serie que bueno, salió en la BBC y bueno, este es el segundo capítulo y entonces encontré en ese segundo capítulo las dos primeras conferencias de Kennedy y cómo él se dio cuenta que desde la emoción, conectando con la gente y entendiendo lo que realmente, cuáles son sus problemas, desde ahí pudo llegar a ser lo que fue un comunicador carismático. Lo cogió rápido, supo que desde ahí, conectando con la gente desde la emoción, podía llegar mucho más lejos que simplemente un guión, un discurso, yo soy de aquí lo que tal, a ver si me gusta. Y aparte, porque cuando hablas desde el sentir, lo sientes de verdad. Bueno, hay buenísimos actores, Al final, pues lo que están haciendo es engañar esa emoción del otro, no con las actuaciones. Pero fíjate que muchas veces los actores, para poder transmitir, por ejemplo, un momento de tristeza, un momento de alegría, tienen que vivirlo primero. Y entonces buscan momentos para experimentar eso
para ver cómo luego lo pueden pasar o transmitir en las películas. Esta campaña, habiendo ganado la guerra, ahora tenemos que ganar la paz. Y no creo que la oportunidad sea un privilegio, creo que es un derecho. Y la gente de Charlestown te dirá que quieren menos trabajos, más trabajos. Eso es lo que quieren. Y la realidad es que esa oportunidad es lo que la gente de esta zona está... Necesitamos redactores de discurso. No creo en los trámites burocráticos. No importa lo que dice, sino cómo lo dice. Más oportunidades. Como si no fuese su lengua materna. Tenemos que encontrar oportunidades, intentar trabajar en ellas en lugar de olvidarnos de las áreas de las que nos estamos olvidando. No puedo hacerlo. ¿Quieres que sea como yo y no lo soy? Eso es obvio. Pues entonces ahórrate tu dinero. Por Dios, termina con esto. No puedo ganar. Sí que puedes, te apellidas Kennedy y los Kennedy nunca quedan segundos, jamás. Llevo oyendo eso desde que tenía 4 años. Pues lo seguirás oyendo hasta que te lo aprendas. Bueno, al menos no es ambiguo. Es agotador. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quiero hacer? Quiero ir a Harvard, enseñar historia y perseguir chicas. No me presento contra Russo y los demás, sino contra un fantasma. No te envidio, chaval. Ya va a empezar. Señores. Vamos a hacer... Perdón por el retraso. Lleva esto. ¿Qué? ¿Para qué? Eres un héroe de guerra, parécelo. Y ahora tengo el placer de presentarles a un hombre joven. Son madres condecoradas. Todas han perdido hijos en la guerra. Y viéndote a ti, los verán a ellos. El señor Jack Kennedy. Habiendo ganado la guerra, ahora ganar la paz. La prosperidad es un privilegio. No solo un privilegio, sino también un derecho. Y creo muy sinceramente que este es el tipo de organizaciones a las que me gustaría ayudar si tengo el honor de representarles en el Congreso. Puedo decirles que será algo en lo que seguiremos trabajando. Podemos ayudar a organizaciones como esta y puedo hacerlo por todas ustedes. Puedo hacerlo mediante incentivos fiscales. Podemos... Yo sé cómo se sienten muchas de ustedes. Mi madre forma parte de esta organización. También tiene un hijo caído y nuestra casa está llena de recuerdos como los de ustedes. Nosotros vemos a mi hermano y su sonrisa en todas partes. Mi madre llora por él. Y no pasa un solo día sin acordarnos de Joe. Está con nosotros, igual que sus hijos siempre están con ustedes. Puedo asegurar que este es justo el tipo de organización que vamos a apoyar. Este es el tipo de organización en el que creo. Déjenme representar a este distrito en el Congreso y defenderé sus intereses. Puede llevar a la manipulación, como hablaba antes de los actores. Yo estoy hablando desde el comunicador, herramientas que puedes utilizar. Obviamente, mal usadas. ¿Quién era un buen comunicador? Hitler. Hitler era el mejor comunicador, pero usado con una maldad y una locura que va al extremo, que pasó lo que pasó. Es decir, podemos utilizarlo bien o desde el mal. Como nosotros elegimos la actitud. Fijaos, yo en el taller de gestión de cambio nosotros hablamos de gestión
de un principio que conecta cualquiera del resto de principios, de responsabilidad, de excelencia, de comunicación, de respeto, que es el principio de elección. Nosotros elegimos cada momento nuestra actitud, independientemente del lugar o las circunstancias que nos hayan tocado vivir, independientemente de qué, cómo y para qué hacemos lo que hacemos. Nosotros podemos elegir una comunicación positiva.